El tema que nos va a hablar es insuficiencia renal aguda y congestión venosa en el síndrome cardiorrenal. Buenos días. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema bastante específico sobre injuria renal aguda y la importancia de la congestión venosa en la fisiopatología de la misma en el contexto del síndrome cardiorrenal. Declaro que no tengo conflicto de intereses en esta presentación. Y vamos a empezar por las definiciones de síndrome cardiorrenal. Simplemente esto lo conocemos. Sabemos que hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal. Nos vamos a referir sobre todo al síndrome cardiorrenal tipo 1, en donde una insuficiencia cardíaca aguda o una agudización de una insuficiencia cardíaca crónica da como resultado entonces un compromiso renal. Acá podemos ver todos los mecanismos, son varios, ¿no?, que pueden generar la injuria renal aguda. En general, muchas veces se ha atribuido que el principal mecanismo sea la hipoperfusión, el bajo gasto. De hecho, lo que queremos mostrar ahora es que en realidad no es el principal mecanismo y por lo tanto el principal mecanismo sería la congestión venosa, o sea, el aumento de las presiones a nivel retrógradas, sobre todo a nivel del sistema venoso sistémico. Este hecho es simplemente para demostrarles, esto es un registro americano de 50.000 pacientes que fueron ingresados por insuficiencia cardíaca y al alta, representado en cambio de peso, muestra fundamentalmente que casi la mitad de los pacientes en el momento del alta no está resuelto el problema de la congestión venosa. O sea, no se logró un adecuado balance negativo. Y esto es un elemento importante porque esto se asocia con mal pronóstico, con mayor mortalidad y también con mayor tasa de reingreso por descompensación. Lo otro que también importa son esta clasificación que se presentó en el 2016 sobre la clasificación clínica de la insuficiencia cardíaca descompensada. En los 4 estados basados fundamentalmente si hay presencia de hipoperfusión, que acá le denominaron cold o frío, mientras o la presencia de congestión venosa, por ejemplo, edema pulmonar, edemas periféricos, que se denomina wet, o sea, húmeda. Bien, de acuerdo a eso, tendríamos 4 opciones, en donde, digamos, en las 4, la que a nosotros nos importa fundamentalmente es la que se denomina warm and wet, o sea, aquella que tiene poco de hipoperfusión, pero tiene mucha congestión venosa, y la otra es la cold and wet, que vendría a ser aquel estado ya más avanzado en donde asocia congestión venosa y también hipoperfusión. ¿Por qué es importante? Porque en la primera, en donde predomina la congestión venosa, nuestro objetivo es remover fluidos e inhibir el eje RAS. ¿Bien? Mientras que en la segunda hay sí edema pulmonar, pero hay sobre todo bajo gasto y por lo tanto tenemos que buscar tratar sobre todo la parte de bajo gasto con el uso de inotrópicos y uso de vasopresores. ¿Bien? La sobrecarga de volumen, como le dice ahí, con congestión venosa, se autoperpetúa cuando aparece una disfunción renal. Evidentemente, ¿por qué? Porque se retiene más sodio, porque se genera oligonuria y eso autoperpetúa la congestión venosa y la congestión venosa genera más injuria renal aguda. Por lo tanto, el objetivo primario, como vemos en la mayoría de los casos, va a pasar entonces de optimizar el gasto cardíaco a centrarse más que nada en la remoción de volumen. Bien, este es un trabajo sobre 7.800 pacientes. A la izquierda pueden ver que ingresaron y clasificados de acuerdo a lo que decíamos nosotros. En rojo están los pacientes que predominaban la congestión venosa, son la amplia mayoría. Bien, pero la importancia es que la columna de la derecha muestra al alta, qué es lo que pasa. Ven que quedan en verde la mayoría de los pacientes, que son los pacientes que se resuelven, que no tienen congestión venosa, pero un 30, casi un 31% al alta, nuevamente vemos que tiene un porcentaje muy alto, persisten con congestión. O sea, no hemos logrado con el tratamiento farmacológico o a veces mecánico, no hemos logrado sacar el volumen que debemos sacar. Abajo vean las curvas fundamentalmente de sobrevida, en donde evidentemente que los pacientes que están con hipoperfusión son los que llevan el peor pronóstico con la menor sobrevida, pero los pacientes que predominan la congestión venosa también presentan peor pronóstico, menor sobrevida con respecto a los pacientes que logramos sí compensarlo desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca.
Y finalmente, lo que se muestra a la derecha es una gráfica de un trabajo chico de 50 pacientes, pero en donde se midió, se hizo con catéter balón pulmonar, se pudo medir índice cardíaco y se pudo medir presión de aurícula derecha como elemento de congestión pulmonar. Y lo que vemos es qué es lo que pasa con el filtrado glomerular en cada grupo, ¿tá? Lo más importante, sobre todo, es que vean el punto más hacia la izquierda, es el punto en donde nosotros tenemos un paciente con hipoperfusión, pero también con congestión venosa, que es la que se asocia con el menor filtrado glomerular. ¿Bien? Pero el que le sigue, perdón, el tercero, corresponde a aquel que no tiene hipoperfusión, pero tiene sí altas presiones, o sea, tiene congestión venosa. ¿A qué se refiere entonces? De que solo la congestión venosa es responsable del descenso del filtrado glomerular en el contexto del síndrome cardiorrenal. Y esto tiene su base también en el hecho de decir, bueno, hay una correlación entre índice cardíaco y deterioro de la función renal, síndrome cardiorrenal. Hay muchos trabajos que mostraron de que no. En por ejemplo, pueden ver de que en rojo, por ejemplo, se mide el filtrado glomerular, o en azul, la creatinina. Y lo que vemos son rangos de índice cardíaco, menos de 1,8, 1,8 2,3 y mayor de 2,3. Como ven, no hay una correlación en el índice cardíaco y el deterioro de la función renal medido por el filtrado o medido por la creatinina. En este otro trabajo, lo que se muestra es que no hay una correlación entre índice cardíaco y filtrado glomerular, tampoco. Y en este otro, lo que se puede ver, sí, es que a la izquierda lo que se muestra fundamentalmente son terciles, ¿no?, de diferentes niveles de PVC con respecto al filtrado glomerular, y aquí sí hay una correlación, o sea, a mayor PVC, menor filtrado glomerular. En el segundo gráfico también es contra PCP, ¿tá?, que la PCP lo que mide es congestión venosa. Cuanto mayor PCP, ¿tá?, pueden ver de que el deterioro del filtrado glomerular es mayor. Y nuevamente, en el último gráfico es fracción de eyección, no hay una correlación con la misma. Bien, en esto se puede observar en este trabajo también algo similar. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos es que la congestión venosa es un hecho frecuente y por otro lado no tenemos una buena correlación del descenso del índice cardíaco con respecto a la función renal. Por lo tanto, tenemos que plantear una fisiopatología de por qué se produce la ira en el contexto de congestión venosa, cosa que no se encuentra muy clara. Lo importante es que si tuviéramos insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos un aumento de la presión venosa sistémica, eso se transmite a los capilares venosos renales y eso aumenta la presión venosa periférica y también ocurre como consecuencia de eso una reabsorción alterada y una acumulación de líquido en el intersticio renal. Bien, la presión venosa periférica, como todos sabemos, o sea, ¿qué pasa? La presión de perfusión renal depende de la presión arterial media menos presión venosa periférica. Si la PAM no está alterada, pero está aumentada la presión venosa periférica, eso desciende la presión de perfusión renal, desciende la presión hidrostática glomerular y finalmente la presión neta de filtración glomerular. Cuando nosotros hablamos que el líquido a nivel del intersticio renal no se reabsorbe, recordemos que el riñón está rodeado de una cápsula renal inextensible, por lo tanto hay poco espacio. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la presión a nivel intrarrenal, que contribuye a aumentar la presión venosa periférica. ¿Tá? Eso lo vamos a ver ahora, pero eso contribuye a un nuevo término que estamos utilizando últimamente, que es el de taponamiento renal. Ni que hablar si el paciente con insuficiencia cardíaca tiene ascitis, ¿tá?, y tiene edemas, por ejemplo, a nivel de vísceras, lo que genera también un aumento de la presión por fuera del riñón y contribuye a través del aumento de la presión intraabdominal. Bien, ese aumento de la presión no solo comprime vasos, sino que comprime los túbulos renales, y eso aumenta la presión tubular retrógrada, y eso se transmite a un aumento de la presión de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, entonces, la disminución de la presión neta de filtración glomerular no es solo resultado de una disminución de la presión hidrostática glomerular, sino un aumento de la presión en la cápsula de Bowman. Eso da como resultado caída del filtrado e injuria renal aguda. Bien, ¿qué es lo que sucede? Eso genera aumento de la reabsorción de agua y sodio a nivel tubular proximal, mayor congestión venosa progresiva, círculo vicioso, mayor injuria renal aguda. También la congestión venosa se asocia con mayor producción de especies reactivas de oxígeno, de citoquinas, activación de eje simpático y RAS, que también contribuyen a la injuria renal aguda en este contexto. Como yo le decía, acá tenemos la cápsula renal inextensible que rodea el riñón, bien, por fuera la grasa perirenal y por fuera lo que es la fascia renal, antes llamada fascia de Gerota.
Bien, entonces, como ven a la derecha, el compromiso por congestión, por congestión de riñón, que lo denominamos a partir de ahora nefropatía congestiva, ¿ah? Se puede generar por un aumento de la presión del propio riñón, o sea, interna. Ven ahí en el esquema que aumenta el líquido en el intersticio y da como resultado la compresión de los vasos y la compresión de los túbulos. Pero también puede ser por una compresión extrínseca, que puede ser a punto partida de la grasa perirenal, o si no, como decíamos recién, en el síndrome compartimental, por un aumento de la presión intraabdominal. Bien, esto genera un efecto de taponamiento, ¿tá? Así como hablamos de taponamiento a nivel cardíaco, de taponamiento a nivel renal, y que es el principal factor generador de la injuria renal, como se ve acá en estos tres esquemas, lo que hemos descrito, o sea, presión intrarrenal, presión extrarrenal o presión extrarrenal e intraabdominal, ¿tá? Este es el esquema que muestra las principales presiones que están alteradas en el contexto de la ira congestiva, pero lo que importa es un estudio experimental hecho en ratas, en donde en A vemos la visión histológica del riñón. Vean los túbulos, vean que tienen la luz permeable de los túbulos y el espacio entre los túbulos. Bien, luego posteriormente lo que se hizo fue una ligadura de la vena cava inferior, generando un estado de congestión venosa, y en B lo que vemos es que como resultado de eso aumenta el líquido en el intersticio y se comprimen los túbulos y desaparece la luz tubular, como se ve en B y en C. Y en D es, una vez liberada la vena cava inferior, retrocede la congestión venosa y volvemos a una situación de normalidad. Bien, ¿cómo podemos valorar la congestión venosa? La podemos valorar con la clínica, con todos los elementos que tenemos, la podemos valorar a través del balance hídrico, pero ahora tenemos una herramienta que cada vez la estamos utilizando más, que es la ecografía Doppler, ¿tá? Y sobre todo la ecografía intrarrenal. Para eso nos importa sobre todo el índice de impedancia venosa, que no lo utilizamos mucho. Lo que estamos utilizando más son los patrones de flujo venoso a nivel intrarrenal, que es a nivel de la vena interlobar, ¿tá? Este flujo en condiciones normales es un flujo continuo. Cuando se produce la compresión de los vasos por la congestión venosa, este flujo se altera y se va volviendo pulsátil y cada vez menos frecuente, y por lo tanto entonces va pasando flujo pulsátil a flujo bifásico y a flujo monofásico, ¿tá? El flujo monofásico lo que está expresando fundamentalmente es que hay una congestión venosa muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia que tiene esto es que en este trabajo, y veo el gráfico de la derecha, sobre todo, que en la primera columna vendría a ser el Doppler que se le hizo a los pacientes al inicio, al ingreso. Se puede observar que la mayor parte, el 43%, tenían flujo monofásico. Bien, una vez que se hizo el tratamiento descongestivo y al alta, predomina el flujo continuo, 53%, al lado, que sería el flujo, digamos, normal en este sentido. Bien. Esto tiene importancia sobre todo porque con esta herramienta que integra lo que nosotros entendemos como POCUS, o sea, la realización de una ecografía en la propia unidad, nosotros podemos guiarnos en una situación de congestión venosa, ¿tá? Y hay una correlación de los patrones de la misma, por ejemplo, con lo que es las presiones a nivel de aurícula derecha, la PCP, ¿tá? El filtrado glomerular, ¿bien? Y, y los niveles, por ejemplo, de ProBNP. Y la importancia que tiene, por ejemplo, en la curva de la derecha, lo que se ve sobre todo es que en este trabajo se asociaron, de acuerdo, o sea, los distintos patrones Doppler con los resultados finales, que son insuficiencia cardíaca y muerte. Pueden ver que en azul, ¿tá? Está el patrón peor, que es el monofásico, y en rojo está el patrón continuo. Vean que, obviamente, en la medida que empeora el patrón Doppler, ¿tá? Aumenta el número de eventos adversos desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca. Bien. Para eso entonces se utiliza, se utiliza lo que sería el VEXUS, ¿tá? Que es digamos, un score que emplea la valoración ecográfica de la vena cava y la valoración ecográfica por Doppler de tres tipos de venas, ¿tá? Que son la vena porta, la vena hepática y la vena intrarrenal, ¿tá? En el caso de que haya dificultades técnicas para obtener estos registros, se utiliza el VEXUS extendido, que valora el Doppler
de la vena interna yugular, vena cava superior, esplénica y femoral. Bien. En base a esto es que nosotros podemos diferenciar, desde el punto de vista clínico, dos estados o dos fenotipos de congestión vascular. Perdón, de congestión, que sería la congestión vascular y la congestión tisular. La congestión vascular es cuando nosotros tenemos los vasos congestivos, ¿tá? Y eso lo podemos ver a través de lo que vimos recién del Vexus, de los patrones que muestran que los vasos están rellenos y con mucho contenido de volumen, con el Doppler cardíaco que muestra un ventrículo derecho dilatado y a veces con una desviación del septum, ¿tá? Y también se puede hacer a través de los niveles de ProBNP. Mientras que la congestión tisular se refiere sobre todo a cuando nosotros vemos edema pulmonar a nivel intersticial, como es el edema pulmonar, el edema intersticial, el derrame pleural, el líquido de ascitis, ¿tá? Que lo podemos ver también por ecografía. ¿Tá? ¿Cuál es la importancia de esto? Fundamentalmente que en algunos pacientes puede predominar un fenotipo y en otros otro. Es la clásica, por ejemplo, cuando predomina el fenotipo de congestión vascular, nosotros sabemos que ahí tenemos que insistir en el tema de sacar volumen, por métodos farmacológicos con diuréticos o por métodos mecánicos. Mientras que si el paciente lo que predomina es un estado de congestión tisular, o sea que hay edema, pero nos damos cuenta de que a través de la ecografía el agua, como decimos en la jerga habitual, está donde no tiene que estar, porque a nivel intravascular no tenemos agua. Entonces, en ese caso, si nosotros hacemos muchos diuréticos, seguramente podemos tener mala respuesta. Bien, entonces lo que tendríamos que buscar, sobre todo, es tratar de llevar ese líquido del intersticio hacia el intravascular antes de sacarlo. Bien, ¿qué recursos hay para eso y si propuestos? Bueno, por ejemplo, el uso de albúmina y diuréticos para atraer el líquido hacia el intravascular y después eliminarlo. Y lo otro que se ha propuesto en el contexto del cardiorrenal, que parece paradojal, pero es el uso de suero salino hipertónico en conjunto con diuréticos. Uno de los efectos del suero salino hipertónico en el contexto de la insuficiencia cardíaca es, en este patrón, en este fenotipo de congestión tisular, es llevar el líquido hacia el intravascular y posteriormente eliminarlo con diuréticos. Bien. Esto es más de lo mismo, sobre todo los dos tipos de fenotipos que pueden ser útiles para la práctica diaria. Esto es un ejemplo simplemente de cómo un síndrome cardiorrenal, la evolución del punto de vista de la decongestión, mediante el uso de diuréticos, se puede ver la evolución de la creatinina, la evolución del BNP, bien, y los patrones de la vena cava, de la vena hepática y de la vena porta, cómo van normalizándose a medida que avanzamos en la decongestión. Bien. Nosotros lo que tenemos fundamentalmente entonces es, para lograr la decongestión, es métodos farmacológicos y métodos mecánicos. Dentro de farmacológicos tenemos los diuréticos, tenemos diferentes tipos de diuréticos, pero importa tres cositas nomás. Lo ideal es que cuando nosotros tenemos insuficiencia cardíaca es utilizar diuréticos intravenosos. Ahí viene la primera contra. Solo tenemos furosemide, no sé si en otros medios, pero en nuestro medio en general, para uso intravenoso, solo furosemide. El tema es las dosis de diuréticos que tenemos que utilizar, las dosis de furosemide, considerar que si hay ya un compromiso renal, las dosis tienen que ser mayores. La forma de administración, no hay una diferencia clara entre administración en bolo y la administración continua, pero en el caso de utilizar la administración continua, tenemos que hacer bolo antes de comenzar la infusión y cuando cambiamos el ritmo de infusión. Y lo otro que tenemos, la gran contra, que todos lo conocemos, son los efectos secundarios que aparecen sobre todo desde el punto de vista del medio interno. No solo hipovolemia, hipopotasemia, hipernatremia, alcalosis metabólica, que muchas veces es lo que nos limita este tipo de tratamiento enormemente. Diferenciar entre lo que es falla diurética y resistencia diurética, porque resistencia diurética generalmente es cuando se establece un mecanismo de compensación que frena entonces el efecto del diurético, y la falla diurética a veces por tratamiento muchas veces insuficiente o mal realizado. Bien, la combinación de diuréticos es otra cosa que se hace, pero el problema que tenemos es ese, que la mayoría de los otros son por vía enteral. Entonces, en un contexto de insuficiencia cardíaca, acuérdense que también hay edema a nivel intestinal y la absorción no es la apropiada. Bien, y el monitoreo, entonces, durante el tratamiento de toda la aparición de estas complicaciones, lo mismo que el monitoreo, como veíamos recién, de la congestión venosa, es muy importante, sobre todo basado en Doppler. Bien, ¿qué es lo que valoramos cuando hacemos diurético? ¿Cuál es la respuesta diurética apropiada? ¿En base a qué? A ritmo diurético y en base a natriuresis. Bien,
Lo establecido es ritmo diurético más de 100 a 150 ml hora en las primeras 6 horas postdiuréticas, eso es una respuesta diurética apropiada, o más de 3-4 litros en las primeras 24 horas. Y la natriuria en muestra aislada mayor de 50 a 70 miliequivalentes litros 2 horas después de administrar el diurético. Eso habla de que la respuesta diurética es apropiada. Bien, cuando hay refractariedad o cuando aparecen efectos adversos al tratamiento farmacológico, es que se plantean los métodos mecánicos. No voy a hablar mucho de esto porque ahora ahí tenemos una grabación del doctor Tiago Reis que se va a referir a los métodos mecánicos, pero que vendría a ser fundamentalmente la ultrafiltración. Bien, ¿cuál es la diferencia que se plantea? Sobre todo es que la ultrafiltración, la remoción es más predecible de volumen, restaura supuestamente la respuesta diurética, no genera estos cambios a nivel de medio interno. Bien, lo que sí es importante es tener en cuenta la tasa de remoción de fluidos. No debe exceder con estos métodos mecánicos la tasa de relleno plasmático intravascular. Yo no puedo sacar más con el método que la velocidad a la cual el líquido pasa del intersticio al intravascular, porque ahí aparece la repercusión hemodinámica. Bien. Bien, esto es simplemente principales indicaciones de remoción mecánica, que ya lo estuvimos hablando. Y dos cositas de esto, el perfil evolutivo de la creatininemia durante la terapéutica descongestiva. Nos puede pasar de que cuando hacemos la terapéutica descongestiva, la creatinina empieza a subir. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, ¿eso qué implica? ¿Siempre implica injuria renal aguda? No. Incluso hay un término que está establecido que se llama pseudoempeoramiento de la función renal. O sea, no siempre que cuando yo hago esto, hago diuréticos, los diuréticos empiezan a aumentar la CREA porque empeora la función renal, que puede ser, pero en la mayoría de los casos no lo es. Uno de los ejemplos que puede ser un pseudoempeoramiento es que puede ser producto del ascenso de la CREA de lo que sería la hemoconcentración. Así como el hematocrito, por ejemplo, aumenta como resultado de la hemoconcentración por el balance negativo que estoy logrando, la CREA puede subir. Ascensos pequeños, algunos dicen hasta 0,5, se pueden tolerar y se pueden ser tomados como hemoconcentración. También puede estar vinculado a pseudoempeoramiento a alteraciones funcionales, porque hemos extraído mucho volumen, o a la puesta en marcha de los mecanismos como el eje RAS. Bien, y en ese caso tampoco implica que suspendamos el tratamiento, quizás lo tengamos que adecuar para evitar de que aumente demasiado. En general, un aumento que nos tiene que llamar la atención y que pueda corresponder a empeoramiento de función renal es cuando el valor de la creatinina aumenta más de un 50%. Bien, pero como decíamos, tenemos que saber diferenciar entre verdadera y pseudo empeoramiento de la insuficiencia renal. En general, la verdadera empeoramiento aparece tardíamente y es persistente, mientras que este pseudo ascenso, ese pseudo empeoramiento es más precoz y es más transitorio. Bien. Y bueno, para terminar, destacar que la congestión venosa es el principal mecanismo responsable de admisión hospitalaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca y de los outcomes, los resultados finales asociados, que un 20-40% de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada desarrollan IRA o IRA sobre enfermedad renal crónica, que la congestión venosa es el principal mecanismo generador del compromiso renal en el síndrome cardiorrenal, que debemos empezar a utilizar estos términos que son nefropatía congestiva y taponamiento renal por todo lo que hemos hablado, ¿bien? Que es importante la ecografía Doppler venosa para la valoración de la congestión venosa en el contexto del síndrome cardiorrenal, no solo para hacer diagnóstico, sino también, como decíamos nosotros, para monitorizar el tratamiento de decongestión venosa. Considerar los fenotipos de congestión vascular y tisular a la hora de definir qué tipo de tratamiento vamos a realizar, y que el tratamiento deplectivo, por lo tanto, es el de mayor jerarquía en el contexto del síndrome cardiorrenal. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jordán. Las preguntas las dejamos para el final. A continuación, vamos a escuchar la conferencia del doctor Tiago Reis. Tiago trabaja en la División de Nefrología y Trasplante del Instituto Sirio-Libanés de San Pablo
y a su vez trabaja en el laboratorio de la parte de farmacología molecular con